Nombre del equipo, equipo 2 del CEI Divino Salvador de Cortegana. Los miembros que constituimos este equipo, Carlos, Pamela, María Jesús, Ángeles y Lola. En lo que respecta a las conclusiones, con respecto a la tarea 1, si se tratara de docencia compartida, sería el ítem 6, si se tratara de docencia compartida sería falso, pero contemplando la realidad actual y por consenso del equipo, hemos puesto que verdadero. En el ítem 15 desconocemos a nivel teórico cómo se trabajan los tiempos en la docencia compartida y ahí lo hemos dejado libre. En la tarea 2 consideramos que en nuestro centro no existe la docencia compartida como tal. Sí, 2 maestros en el aula en algunas sesiones. En una clase, una vez a la semana, se hace la docencia compartida cuando se trabajan los equipos interactivos. Tarea 3. La mayoría del centro trabaja cuando hay 2 profesores en el aula. El tutor dirige y el segundo docente acompaña ayudando al alumnado con mayor dificultad. Puntualmente se trabaja la docencia compartida en grupos interactivos. Tarea 4. El centro tiene que asumir la diversidad, atención plena a todo el alumnado. Es fundamental el trabajo en equipo de toda la comunidad educativa. La docencia compartida es la clave más importante para realizar una buena atención a la diversidad. Tareas compartidas, colaboración en la gestión del aula, resolución de conflictos, participación activa en la dinámica de la clase, seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, nuestro equipo es el equipo 1, los miembros somos Esther, Joaquina y yo, que soy Sergio, del CEI Perales Panduro, y Pilar y Rocío del Monaster, del CEI Virgen de Gracia. Respecto a la tarea 1, las conclusiones que hemos sacado que son que los docentes deben conocer la diversidad del alumnado, que no tenemos que conocer todos los contenidos de todas las materias, que la docencia compartida debe ser recogida en el proyecto educativo y que la coordinación es importante. Paso a la 2. La 2, que hace falta formación, que hace falta coordinación y que los roles deben estar muy bien establecidos. En la 3, que en infantil sin saberlo se hace y se conoce. Y que en primaria en muchos sentidos se está iniciando. Por último, en la tarea 4, que se ve que es posible que sea posible hacerla en todas las materias, en todos los niveles. Que el trabajo de supervisión es conjunto y que los distintos roles de profesorado son importantes. Somos el equipo de Elías Turóbriga, Sole, Lola, Laura, Ana, Sonia y yo, que soy Maripi. En la tarea 1, de todas las afirmaciones que se ponían en la hoja, en 7 afirmaciones había diversidad de opiniones. Tras ponerlas en común, hemos llegado a la conclusión, de que la 7 pues para nosotros era verdadera, la 8 era falsa, la 9 también, la 12 era verdadera, 14 falsa, 17 falsa y la 19 también falsa. En la tarea 2, para toda la docencia compartida es necesario un cambio metodológico en el aula y una coordinación entre los profesores o profesoras. En la tarea 3, en la docencia compartida, uno de los profesores lleva la dinámica y otro realiza funciones de ayuda y apoyo. También trabajamos en varias estaciones de aprendizaje y el alumnado va rotando en ellas. En la tarea 4, la inclusión y la atención a la diversidad no puede hacerse de forma individual en un centro. Debe ser un trabajo en equipo plenamente coordinado y que trabaje con metodología inclusiva. Somos el equipo 5, los miembros Patri, Raquel, Valle y Carmen. En la tarea número 1 hemos hablado que los roles no serían predeterminados, serían según las características de cada docente, según la energía que tenga ese día, el dominio del tema a tratar, eso es lo que vimos en un principio. Y que en algunos momentos hay metodología inclusiva, pero que en ocasiones no. Hablando un poco de que utilizaríamos lo que hoy conocemos por los programas específicos, llevarlo dentro del aula, intentaríamos que fueran inclusivos, pero que a lo mejor hay aspectos muy específicos que no sabemos si eso en realidad sería inclusivo o no. Luego, la tarea 2, hay una parte mínima del centro que hace docencia compartida y el resto trabaja 2 profesores dentro del aula. En la tarea 3 hemos hablado de los roles, ¿no? Hemos hablado de los profesores que trabajan juntos en algunas materias a lo largo de todo el año, actividades puntuales donde hay profesores compartiendo docencia con profesorado de la universidad y profesorados con profesorado especialista que realizan talleres en una materia concreta a lo largo del curso. Y esta letra ya no la entiendo porque es de la compañera. Bueno, hablando, la conclusión final sí que hemos hablado que la inclusión es utopía. ¿Qué necesitamos para que haya esa inclusión? Tiempo, recursos, formación y
Si las medidas no pueden ser universales o deben ser adaptadas. Pregunta abierta. Vale, pues somos el equipo 6, somos del Juan Gómez Márquez y somos Cristina, Rebeca y Anabel. En la tarea 1 hemos debatido la cuestión 9, que dice que 2 profesores que trabajan dentro del aula sin docencia compartida trabajan con materiales diferentes, y creemos que por un lado es falso, porque si el maestro que entra, el segundo maestro, entra solo de apoyo, pues sí que es verdad que todos los niños trabajan con el mismo material. Pero si el que viene de apoyo se dedica solo al alumnado con NEAE, pues sí que trabaja con material diferente. En el ítem 14, que dice que el profesor que trabaja junto dentro del aula sin hacer docencia compartida no tiene por qué ponerse de acuerdo a la hora de realizar la programación de la tarea, pensamos que también es verdadero y falso, porque no tiene por qué, pero puede que sí, que lo puedan hacer, ¿no? Y en la 20, que dice que trabajar 2 profesores dentro del aula requiere más trabajo que realizar la docencia compartida, pensamos que depende del punto de vista si tomamos el del tutor o si tomamos el punto de vista del maestro que entra dentro del aula, porque algunas veces el tutor el que dice, pues haz esto, y entonces ahí sí que requerirá más trabajo, porque ese tutor tendrá que hacer el trabajo de los dos. Pero si tomamos el punto de vista del que entra, que hago lo que tú me dices, pues trabajará menos. En la tarea 2 decimos que depende mucho del rol o sea, que de la respuesta depende mucho del rol que tomemos. Entendemos que no es lo mismo la docencia compartida que estar 2 profesores dentro del aula, y que se diferencian en el consenso de la programación y en la diferencia de roles. Y en nuestro centro, por ejemplo, pues no siempre hacemos docencia compartida, pero que en algunos casos o en algunos grupos sí que se asemeja bastante a la docencia compartida, lo que hacemos. La tarea 3, decimos que se realiza lo mismo. Hay veces que sí hacemos docencia compartida y otras no. Depende mucho del docente que esté en el aula, del tutor. Y en la tarea 4 decimos que estamos de acuerdo con las cosas que pone en el documento en cuanto a lo que es docencia compartida, que seguimos dándonos cuenta de que en algunos casos sí que hacemos docencia compartida, pero que en otros casos no, depende del grupo y del maestro que tengamos, y que creemos que hemos reflexionado mucho sobre estos puntos a lo largo de la tarde y llegamos siempre pues a la misma conclusión, que en algunos casos sí que hacemos docencia compartida y sabemos qué es lo que nos falta en los casos en los que no llegamos a hacerlo, que estamos en. Bueno, nosotros somos el equipo 3, somos el 6 Virgen de los Remedios, Esperanza, Yolanda y Isael. Y Esperanza es la PT en un 90% casi PI, que tenía que irse. Y en la primera tarea nosotros hemos dudado hemos tenido diferentes opiniones entre ítems. La pregunta que ha generado dudas porque pone que 2 profesores trabajan juntos, suelen tener los mismos roles y no sabíamos exactamente si eso se refería a la docencia compartida o no, y ahí hemos tenido nuestras dudas. En la segunda pregunta, 2 profesores que trabajan en docencia compartida tienen que saber todos los contenidos. Ahí creemos que hay que saber los contenidos, pero de donde se esté llevando a cabo la docencia compartida. Y el otro ítem nos ha generado debate el punto que pone que la docencia compartida es muy fácil. Ese es muy fácil, nosotros nos ha generado ahí el debate, dice cuando está recogida en el proyecto educativo, y evidentemente hace que la organización se agilice, pero no que sea muy fácil, es lo que nosotros pensamos. En la tarea 2 estamos de acuerdo en que no es lo mismo la docencia compartida que 2 profesores dentro del aula. La diferencia está en que la docencia compartida la gestionan los dos, la gestión del aula es de los dos, y en la otra uno gestiona y el otro apoya a un grupo de alumnos o alumnas en concreto. Y en alguna clase nosotros trabajamos en la docencia compartida, pero para que fuera en todas tendría que haber un cambio en la manera de dar la clase. Esa es la conclusión que hemos tenido. La tarea 3, la docencia compartida, creemos que es el mismo rol, el trabajo en equipo, atender a todo el alumnado, una gestión del aula compartida, puntualmente atención un poquito más individualizada. Y en nuestro centro en algunas clases sí se está llevando a cabo la docencia compartida. Los profesores aún no programan ni evalúan de manera conjunta, pero sí que trabajan de manera conjunta con el alumnado sin centrarse en un grupo en concreto de alumnos, y los dos gestionan la clase. Y en la tarea 4, pues en nuestro centro el especialista de PT, esta muchacha que se ha ido, realiza atención en el aula ordinaria, que en muchos casos es docencia compartida, sigue formándose y está dispuesta a conseguir que todo sea docencia compartida. Bueno, pues el aplauso me lo voy a dar, o me lo habéis dado, porque yo era maestra de PT y este año me he convertido en PI,
Porque antes sí que sacaba a los niños, yo tenía mi aula y sacaba a los niños y los llevaba a mi aula y trabajaba allí. Y este año pues tengo un aula donde llego, dejo mis cosas, cojo otras cosas y me voy a la clase y trabajo con los niños dentro de la clase. Y en otros años, pues en raras ocasiones he entrado dentro de la clase. Y este año, en la mayoría de las ocasiones, en mi clase entro poquísimo. Y por eso, el aplauso. De PT, y este año me he convertido en PI. Porque antes sí que sacaba a los niños, yo tenía mi aula y sacaba a los niños y los llevaba a mi aula y trabajaba allí. Y este año pues tengo un aula donde llego, dejo mis cosas, cojo otras cosas y me voy a la clase y trabajo con los niños dentro de la clase. Y en otros años, pues en raras ocasiones he entrado dentro de la clase. Y este año, en la mayoría de las ocasiones, en mi clase entro poquísimo. Y por eso... Porque se ha convertido en una profesora de pedagogía inclusiva. Y es importante que lo cuente. Porque ella, que ha sido muchos años PT, igual que yo. ¿Cuántos años he sido yo profesora de educación? Mira, primero era profesora de centro específico. Luego era profesora de apoyo de integración. Y definía bien lo que hacía, porque lo que hacía era profesora de apoyo de integración. Sí. Luego fui, no sé qué, y luego de repente un día te ponen pedagogía terapéutica. Y yo dije, pero por favor, ¿pedagogía? Yo, bueno, bien, pedagogía hago, pero terapéutica, terapia, hospitales, yo saco a los niños, ¿para qué? ¿Para hacer allí? No, entonces yo eso no me gustó nunca, yo siempre ponía profesora de pedagogía, y no ponía nada más porque es que me daban mucho coraje lo de pedagogía terapéutica. Y un día, hace mucho tiempo, ya me quité lo de pedagogía terapéutica y dije, pues me voy a poner pedagogía inclusiva. Y lo puse en el blog y a raíz de ahí, pues empezó mucha gente a decir, bueno, vamos a llamar de pedagogía inclusiva y cada vez, entonces, que se convierta la gente, no que se convierta, sino que veamos que es posible, que no es una cosa irreal, que no se puede hacer un día para otro, de acuerdo que no, pero sí que es verdad que si tenemos el convencimiento, trabajando y luchando, vamos a conseguir avanzar. Así que enhorabuena a ella y a su instituto, a su colegio. Y a sus compañeros que le han permitido, entre todos, que ella pueda ser profesora de pedagogía inclusiva. Así que la alegría y enhorabuena. Bueno. Y a nuestra orientadora. También, a Mariale. A Mariale también. A Mariale. Que sin ella no podíamos. Bueno, Mariale, este aplauso para la orientadora que ha hecho posible que la...